parte del oxígeno teórico y el oxígeno real. Bueno, entonces estábamos hablando sobre el oxígeno. Bueno, habíamos calculado acá. El oxígeno teórico lo hemos calculado 192,5. Entonces, si hacemos las reacciones, o sea, si desarrollamos de la misma forma que habíamos hecho, o sea, las reacciones desarrolladas, podemos hacerlo de la misma forma. Habíamos calculado, entraban 50 moles de metano, habíamos calculado que entran en total 286,25 moles de oxígeno, ¿cierto? Entonces podemos hacer el desarrollo de las reacciones. Ustedes ya saben cómo hacer esa parte, tiene que estar igualado. Esto es lo que se consume, esto es lo que se produce. Y acá en la parte del... la foto de una hoja que justo está mi nombre y está borrosa. Por favor, si me lo sacas. Es de las últimas 3 hojas, creo que es, que dice mi nombre y está en cuadradito. Sí, te la he reenviado. Pero, bueno, creo que no estaba hablando con... bueno, me desconcentré. Estábamos desarrollando lo que son las reacciones. Entonces calculamos. Ya, ustedes saben que al desarrollar las reacciones de esta forma, obtenemos los moles de salida directamente, ¿cierto? Entonces, por favor, silencien sus audios, les pido. Gracias. Bueno, de esta forma podemos encontrar, ¿no? Directamente encontramos cuánto sale, ¿cierto? De cada compuesto. De dióxido finalmente sale 110, de agua sale 125, de oxígeno sale 94. Entonces, nuevamente igual, de la misma forma, sumando todo el oxígeno acá, que está acá, vamos a sumar esto. 2 por 50, más 7 medios por 25, más 1 medio por 10, el oxígeno real que reacciona, ¿cuánto es? 192,5. Y es igual al oxígeno teórico que hemos calculado. Entonces, en esta parte concluimos que en combustión completa, el oxígeno teórico que reacciona va a ser igual al oxígeno real que está reaccionando. Y es lógico, ¿no? Porque calculamos este oxígeno teórico a partir de las reacciones de combustión completa. Pero es como para demostrarles que se puede. Entonces, igual, varias personas en esta parte, en este ejercicio que hemos resuelto en la clase 6, tenemos combustión completa. Entonces, varios han usado esta ecuación. El oxígeno que entra es igual al oxígeno que reacciona más el oxígeno que sale. Esta ecuación es válida. ¿Por qué? Porque es un simple balance másico, ¿cierto? El oxígeno que va a entrar va a ser igual al oxígeno que va a reaccionar más el oxígeno que va a salir. En este caso, en este ejercicio, por así decirlo, en el cual tenemos combustión completa, podemos calcular el oxígeno que sale con esta ecuación. ¿Por qué? Porque en combustión completa, y solo cuando es combustión completa, hemos demostrado que este oxígeno teórico va a ser igual a este oxígeno que reacciona. Esta ecuación es de lo real. Entonces, es un balance másico. Obviamente, el balance másico se refiere a los moles reales, por así mencionarlo. Los moles reales que están entrando va a ser igual a los moles reales que están reaccionando más los moles reales que están saliendo. Entonces, en este caso, como les había dicho, esta ecuación es para los moles, o sea, es para lo que realmente está pasando, ¿no? Con los moles. Entonces, por esto, en los ejercicios en donde solo hay combustión completa, podemos calcular el oxígeno que sale con esta ecuación. Porque, les reitero, hemos demostrado que este oxígeno teórico necesario que calculamos es igual a este oxígeno que reacciona. Por eso, ya teníamos, ¿no?, el oxígeno que entra,
y reemplazamos este oxígeno y calculamos el oxígeno que está con esta ecuación. Pero, ¿qué pasa cuando tenemos combustión incompleta? El oxígeno teórico necesario que reacciona no es igual al oxígeno que realmente reacciona. En estos ejercicios donde hay combustión incompleta, no podemos calcular el oxígeno que sale de esta forma. Por eso, en el ejercicio 1, y como les había indicado que muchos han hecho, a estos moles le han restado estos moles que han salido y eso han calculado como el oxígeno que reacciona. Y eso no es correcto, porque el porcentaje en exceso, y es igual, les reitero una vez más, lo calculamos a partir del oxígeno teórico, que estamos esperando que reaccione. El oxígeno, el porcentaje en exceso, el oxígeno que entra, lo calculamos siempre partiendo de este oxígeno que calculamos, el oxígeno teórico. Y este oxígeno teórico, por esa misma razón, lo calculamos a partir de las reacciones de combustión completa. Bueno, esa parte con el oxígeno teórico, con el oxígeno real y con los porcentajes en exceso. ¿Se ha entendido esa parte? Sí, bueno. Espero que sí se haya entendido porque, bueno, para que no vuelvan a equivocarse con estos detalles. Bien, ¿qué más? A ver, déjenme ver esta parte. Bueno, eso ya está. Creo que era en el ejercicio 3. Bueno, otro error que igual que he notado que varios han cometido, y bueno, partiendo igual de lo que es el oxígeno que calculamos, vamos a irnos a este ejercicio donde hay conversión. A pesar de que en el ejercicio nos hable de conversión o solo cierto porcentaje de combustión, el oxígeno teórico lo calculamos siempre a partir de los moles totales que están entrando. Muchos me han cometido el error, no en este ejercicio, no recuerden cuál, han sacado la conclusión, este ejercicio se quema 97%, asumiendo aquí 100 moles, van a disculpar mis números, han calculado el oxígeno a partir del 90%, que en este caso si tenemos 100 moles serían 90 moles, entonces han calculado este oxígeno necesario a partir de lo que reacciona. Y eso está mal. El oxígeno siempre se lo calcula partiendo de toda la cantidad que está entrando. Por eso, en los ejercicios, calculamos o siempre buscamos saber cuánto está entrando de cada compuesto, ¿sí? En este ejercicio nos habla de, bueno, a ver, vamos a revisar el ejercicio 3. Determina la composición de salida, si se quema metano, etano, propano, butano con aire en exceso, siendo la conversión del carbono al dióxido del 80%. Entonces, a pesar de que nos hablen de conversión del carbono, y ya les había indicado que este carbono va a ser el carbono de todos estos 4 hidrocarburos, a pesar de hablarnos de conversión, calculamos el oxígeno partiendo de todo lo que entra. ¿Por qué? Porque, o sea, sigue siendo parte de esa relación que les digo, que esperamos que se queme todo. Ya cuando hay conversión o cuando solo cierta cantidad se quema, no es algo que esperamos. Entonces, por eso siempre lo que vamos a calcular, cuando vamos a calcular cuánto aire vamos a ingresar al horno, por así decirlo, no lo vamos a calcular a partir de lo que va, a partir solo de lo que va a reaccionar, a partir de la conversión, digamos. Porque al momento tal vez de hacer de que sucede el proceso, nosotros no vamos a saber si solo un porcentaje se está quemando o sea, esos detalles no lo sabemos. Por eso siempre el oxígeno lo vamos a calcular partiendo de todos los moles que estén entrando, que vamos a meter, digamos, ¿no? Imaginando que estamos haciendo, que vamos a diseñar el proceso, el aire lo vamos a calcular a partir de todos los moles que vamos a meter, que queremos meter, ya sean 100 moles, 50 moles, dependiendo. ¿Sí? Entonces, bueno, en este ejercicio, solo para aclarar la parte de la conversión, calculamos acá los moles de oxígeno, creo que eso ya ha quedado claro. En el aire tenemos el porcentaje de exceso, calculamos el nitrógeno,
Para entender aquí la parte de la conversión del carbono, varios lo han hecho de varias formas y bueno, es válido, ¿no? Todos tienen su forma de analizar las cosas, pero una parte también que podían hacer era el balance de carbonos, ¿cierto? Porque tenemos todo esto de la entrada y a la salida solo tenemos dióxido y monóxido. Y además tenemos la conversión. Entonces, en este caso, calculamos, ¿no? Por balance estequiométrico. Bueno, continuando. Esta parte del balance atómico, calculamos ya cuánto carbono tenemos a la entrada. O sea, estos son del balance atómico, ¿cierto? Acá está 80 por 1, 15 por 2, 3 por 3, 2 por 4. Acá está todo eso, va a ser igual a 1 por los moles acá del dióxido, 1 por los moles del monóxido. Entonces acá está 1 por los moles de dióxido y 1 por los moles. Entonces, los moles a la salida, que son los moles de carbono a la salida, que vienen del dióxido y del monóxido, va a ser igual a 120. Entonces, analizamos la conversión. En este caso, de la conversión, nos está hablando solo del carbono. 80% reacciona para el dióxido. Entonces, 80% de los 127 moles que hemos calculado, ¿para qué va a ser? Para el dióxido. Y como en la parte del dióxido solo tenemos, o sea, un carbono, se relaciona de forma lineal, por así decirlo. En esta parte directamente decimos que el número de moles de dióxido a la salida va a ser 0,8 por 127, 101,6. ¿Sí? Y lo mismo para el monóxido. 20% del carbono de estos 127 pasa al monóxido. Entonces, el número de moles de monóxido a la salida va a ser 0,2 por 120. Esto podemos entenderlo de esta forma, o podríamos decir que, bueno, N, ¿no? O sea, este balance atómico del carbono puede ser igual a, como sabemos que de todo el carbono que está entrando, 80% es para el dióxido, este N por CO, este número de moles del dióxido de carbono sería 0,8 por 127, ¿cierto? Y así hubiéramos calculado lo que es el número de moles de dióxido y el número de moles del monóxido a la salida del reactor. Pero para el oxígeno, acá nuevamente les reitero, como tenemos combustión incompleta, sí o sí, bueno, es más práctico desarrollar las ecuaciones de esta forma, ¿no? O sea, partiendo de los moles que entran y de los moles de oxígeno que tenemos. Bien, bueno, esa parte igual como aclaración que tenía que hacer, cómo se podía entender la parte de la conversión del carbono. Ahora, bueno. A ver, el ejercicio 5. Nos dice para la producción de vapor de agua, no, el ejercicio 4. Estamos en el 3. El ejercicio 4, bueno, vamos a ver. Un gas pobre obtenido tiene la siguiente composición en volumen. Este gas se quema con una cantidad de aire, que el oxígeno está en un 20% en exceso. Si la combustión se completa en un 98%, calcule la masa y la composición final. Entonces, acá nuevamente nos habla de un porcentaje que reacciona, ¿cierto? Al ser esto monóxido, directamente, como les había dicho, a ver, poniendo el ejemplo de que esto fuera, no sé, metano, vamos a, van a disculpar, no puedo escribir muy bien, es un poco difícil. Entonces, considerando que fuera metano, digamos, es parecido a este ejercicio que acá les había dicho. Acá nos dice, el porcentaje de conversión de etano es 90%. Hasta ahí ya tenemos una indicación. Acá es parecido. Nos dice, la combustión se completa en un 98%. Entonces, ahí entenderíamos que la conversión si fuera metano, la conversión del metano es 98%. Entonces, a la salida, a ver, como les había indicado, si de este 98% que se está quemando, no nos indica que
tanto porcentaje se vaya al dióxido, tanto porcentaje se vaya al monóxido, que consideramos que es combustión completa. Entonces, que estos 98 moles del metano van a pasar directo a monóxido. Y el 2% no está reaccionando. Entonces, este metano saldría del reactor acá. Como en este caso, el compuesto que se está quemando es monóxido, y acá tenemos este monóxido. Como les decía, si esto fuera metano, esto sería metano. Y no tendríamos monóxido, ¿cierto? Pero si fuera como este ejercicio, que además nos indicaría del metano, digamos, quemado, tanto por ciento para el monóxido, tanto por ciento para el dióxido, acá a la salida tendríamos monóxido. Entonces, ahí nos indica que es combustión incompleta, ¿cierto? Eso se entendería de esta forma. Y bueno, se entiende de la misma forma al ser el compuesto monóxido, ¿cierto? Por eso, acá en la salida tenemos monóxido. Y esta parte no nos está indicando que va a ser combustión incompleta. Porque este monóxido acá no va a mezclarse con oxígeno para seguirnos dando monóxido, ¿cierto? Eso tampoco tiene lógica. Entonces, directamente, esta es una combustión completa, pero al ser el compuesto que se está quemando monóxido y al tener una conversión, monóxido está saliendo, ¿sí? En esta parte, la presencia de acá del monóxido a la salida no es como en estos otros ejercicios que al tener monóxido a la salida consideramos combustión, o sea, sabemos que es combustión incompleta, ¿no? Bueno, esto tal vez como aclaración para que no hubiera habido confusión. Pero bueno, volvemos al punto del oxígeno. Tenemos oxígeno adentro. Y bueno, esto igual, como aclaración también, en esta parte, estos porcentajes son molares, ¿cierto? Pero nos pide para una masa de 1000 grados. En esta parte no podemos darnos aquí una base de 100 moles y seguir haciendo. Las bases de cálculo que de pronto necesitamos, que a veces usamos, solo las usamos cuando no tenemos datos de masa. Cuando tenemos porcentajes y, o sea, cuando solo tenemos composiciones y tenemos... apaguen sus audios, por favor. No, a Me las 8 desconcentro. O tal vez 7:30. ¿Te llamo? ¿Esa hora te parece? Bueno. Las bases de cálculo, por favor, pueden silenciar sus audios, sus micrófonos, todos. Ok, bueno. Les decía que al tener, usamos las bases de cálculo cuando tenemos composiciones, ¿cierto? Cuando no tenemos, como en este caso, las masas y tenemos composiciones u otros datos. En este caso ya nos dan una masa de entrada, entonces no podemos darnos aquí una base molar. Partimos de este dato que ya nos está. Entonces, en este caso podría ser muy fácil, como tenemos esto puede ser fracciones molares, y sabemos los pesos moleculares, podríamos hallar el peso molecular promedio y calculamos el número de moles que están acá en el flujo 1, y a partir de eso, con estos porcentajes molares, calculábamos cuántos moles de cada compuesto estaba entrando. Entonces, nuevamente, el oxígeno teórico necesario lo calculamos a partir de todo el monóxido que está entrando. No es que al decir que solo el 98% de este 9,8 moles se está quemando, vamos a calcular este oxígeno a partir de ese 98%. No, lo calculamos siempre a partir del total que ya es igual, espero que les esté quedando claro. Entonces, partimos de estos 9,8 moles y calculamos los moles de oxígeno teórico que necesitamos para la reacción. Pero, de estos teóricos que necesitamos, ¿cuánto está entrando con el flujo 0,175? Tenemos un flujo dentro.
Entonces, como en el ejercicio 2, hacemos la misma consideración. De estos 4,9 moles teóricos, le restamos lo que ya tenemos en el flujo 1 y el resto va a ser lo que vamos a tener que meter con el aire, 4,725. Entonces, como el exceso es en el aire, el exceso lo multiplicamos a estos 4,725. Espero también que esta parte esté quedando claro. Entonces, el oxígeno que entra es igual a 4,725 por el exceso. Y nos queda 5,67 moles que entra con el aire. ¿Sí? Bueno, entonces, a partir de esto también que está entrando con el aire, calculamos cuánto va a entrar con el, cuánto nitrógeno va a entrar. Calculamos con la relación molar y nos sale 21,33 moles de nitrógeno en el aire. Aquí está nuevamente la aclaración. Pero tenemos un porcentaje de moles que está entrando con el flujo. Entonces, eso lo sumamos. Y el número de moles totales de nitrógeno que está entrando es 45,13 y eso va a ser igual acá a lo que va a ser. Como nos pide la composición de salida, eso va a ser acá los moles de nitrógeno. Bien, y hacemos lo mismo para el oxígeno total que entra, sumamos lo que hemos calculado del aire y lo que entraba en el flujo. Y tenemos los moles totales de oxígeno que están. Bien. Si en este caso no tuviéramos acá esta conversión, y al ser combustión completa, ya habíamos dicho, podríamos calcular directamente con relaciones estequiométricas o con la ecuación que acá les había mostrado para el oxígeno, ¿no? Con esta ecuación, los moles de oxígeno que salen, ¿cierto? Pero nos da una conversión, nos da un porcentaje de conversión. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para saber cuánto sale? Desarrollar la ecuación. Esta parte de desarrollar las ecuaciones siempre va a ser más efectivo porque tendremos a cometer menos errores, ¿cierto? Porque, bueno, esto lo sabemos manejar desde básicas, entonces lo único que necesitamos es tener la ecuación igualada, entonces a partir de eso calculamos. Tenemos 9,8 moles de monóxido, total que entraba del oxígeno era 5,845, y esta parte igual muchos se han olvidado, ya tenemos dióxido que está entrando. Entonces, eso lo ponemos. De estos 9,8 moles de monóxido, 98% está gas. Entonces, hacemos esa consideración en cada compuesto y tenemos los moles de salida de cada compuesto. Del monóxido tenemos 0,196, del oxígeno 1,043, del dióxido 10,829 y del nitrógeno 45,2. Y ya tenemos los moles a la salida y ya podemos calcular las composiciones. ¿Sí? Bueno, eso igual espero que esté quedando claro. Estoy tratando de acordarme de todas las cositas que he visto. Bueno, eso es para la parte de combustión cuando solo tenemos carbono, ¿no? O sea, hidrocarburos o gases de combustión que tienen solo carbono. Como les había dicho, también tenemos casos en los cuales tenemos azufre, ¿cierto? Eso es igual la consideración del oxígeno, de la combustión completa y demás, calcular los moles a partir de la combustión completa, todo eso se mantiene, ¿sí? Pero en el caso del azufre, la combustión completa, ¿cuál es? Es la reacción del azufre con oxígeno dándonos trióxido de azufre. Esa es la combustión completa del azufre. Entonces, en esa parte igual muchos se han confundido buscando los moles de oxígeno a partir de la combustión incompleta. Pero bueno, esa parte tiene también un detalle porque, por ejemplo, acá en este ejercicio de la guía de la clase 7 hemos hecho un ejercicio similar. Esta parte de ver desde dónde calcular el oxígeno, básicamente nos lo indica en el enunciado. Por ejemplo, leyendo este enunciado decimos, una pirita de hierro tiene la siguiente composición en peso. Nos da la composición en peso, esta pirita se quema con aire, acá está bien clarita. Se quema con un 100% de aire en exceso sobre la cantidad requerida para quemar todo el hierro a trióxido de hierro 2 y todo el azufre a SO2.
Entonces, si se dan cuenta, acá nos está indicando que el porcentaje de exceso, es decir, el oxígeno que está entrando, lo vamos a calcular a partir de la reacción incompleta. Es la reacción incompleta, pero lo hacemos así porque en este enunciado nos está indicando esto. Por eso acá, para el oxígeno, lo hemos calculado a partir de la reacción de combustión incompleta. Esta parte, ¿sí? Pero en otros ejercicios, como acá en la práctica 5, lo vamos a leer, nos indica, miren, acá tenemos esta composición con 50% de aire en exceso. En las condiciones de operación, 60% del carbono se oxida a dióxido y el resto a monóxido. El 90% del azufre a dióxido de azufre y el resto a trióxido de azufre. Acá no nos especifica como en esta parte diciéndonos que es para quemar el azufre a SO2. Pero ¿qué nos indica? Que en las condiciones de operación, ¿qué está ocurriendo? Para el azufre, estamos hablando ahorita del azufre. El azufre está pasando a dióxido y a trióxido. O sea, en el reactor están ocurriendo las dos combustiones. Cuando tenemos este caso, obviamente vamos a calcular el azufre a partir de la combustión completa, ¿sí? Aparte de que tenemos el dióxido, pero al indicarnos acá que en el proceso, en la operación del horno, se está convirtiendo azufre a trióxido, sabemos que esa es la combustión completa, entonces a partir de esa calculamos el oxígeno necesario, ¿sí? Y eso era casi en todos los ejercicios. Por ejemplo, acá en el ejercicio 7, se quema azufre puro, azufre puro con aire seco. El gas de combustión tiene la siguiente composición. Aquí nos está diciendo el gas de combustión. El gas de combustión siempre es el gas que sale del horno. Entonces, al tener trióxido en el gas de combustión y también dióxido de azufre, ¿qué entendemos? Que ha habido las dos combustiones. Entonces, el oxígeno necesario lo vamos a calcular a partir del trióxido, a partir de la reacción de combustión completa, ¿sí? En el caso del ejercicio 8, también nos especifica, se queman piritas de hierro con aire en un 80% en exceso del necesario para convertir todo el azufre al trióxido de azufre. Acá incluso ya no, está más clarito, ¿no? Y todo el hierro a trióxido de hierro. Pero acá, o sea, es lo mismo acá con el carbono en la parte de combustión completa e incompleta. Siempre calculamos, como les había dicho, para la combustión completa, ¿cierto? Pero, y acá en el enunciado se especifica. Pero todo el azufre se convierte en SO2 y el hierro en dióxido de hierro 2. Entonces, a ver, tengo acá el ejercicio 8. Como les había dicho, la ecuación que el oxígeno que se ha metido ha sido partiendo de esta consideración, que todo el azufre se va a combustionar a trióxido de azufre y el hierro a dióxido de hierro. O sea, esta es la ecuación con la cual se ha calculado el oxígeno. Por eso, el oxígeno teórico necesario lo calculamos a partir de esta reacción que podemos llamarlo combustión completa. ¿Sí? Tenemos los moles. Uy, el tiempo de nuevo nos va a pisar. Lo calculamos a partir de estos moles. Entonces, calculamos, a esto le sumamos el exceso y a partir de eso ya calculamos el nitrógeno. Pero acá nos indica, pero todo el azufre se convierte en dióxido y el hierro en trióxido de hierro 2. Y bueno, debido a esto, debido a que el azufre no se ha combustionado al trióxido como queríamos, hacemos el siguiente proceso, que es alimentarlo a un convertidor donde el 70%, bueno, eso ya es un segundo proceso. Entonces, para calcular acá el oxígeno que sale y el dióxido de azufre que se forma, lo hacemos a partir de la reacción que realmente está sucediendo, que es que todo el azufre se ha convertido a dióxido de azufre. Entonces, en esta parte, calculamos calculamos el oxígeno que sale, como ya les había dicho, desarrollando la ecuación. ¿Por qué? Porque en realidad está sucediendo combustión incompleta. Más allá de que
hemos calculado el oxígeno para la combustión completa, no ha sucedido eso, ha sucedido la combustión incompleta. Entonces, calculamos todas estas reacciones partiendo de la reacción de combustión incompleta. Así calculamos los moles de salida del horno y bueno, ya el resto para el convertido. ¿Cierto? Bueno, eso en la parte del azufre. Como pueden ver, como también estamos analizando, nos indica cuándo el azufre va a pasar a trióxido o cuándo va a pasar solo a dióxido. En el ejercicio 9 es similar, nos indica, ¿no? Aquí está. 60% respecto a la conversión de todo el azufre a SO3. De nuevo nos indica cómo es. Entonces el oxígeno teórico necesario lo calculamos a partir de la combustión completa, que es el azufre al trióxido de azufre. ¿Ya? Pero el ejercicio 10, por ejemplo, era diferente. ¿Por qué? Porque, bueno, tenemos igual la composición en peso, pero acá está. ¿Dónde está? Sale del horno. El carbono de combustible sale del horno. El resto del carbono sale del horno en el gas de combustión como dióxido y monóxido. Nos indica que hay combustión. El hidrógeno del carbón se oxida a agua y el azufre sale como dióxido. Acá directamente nos está indicando que el azufre que se ha alimentado ha sufrido una directa combustión incompleta. Entonces, en este ejercicio, el oxígeno lo calcularíamos a partir de la reacción de combustión incompleta. Porque no nos está mencionando, no nos habla, no nos dice siquiera que el oxígeno o el aire se ha querido poner para buscar la combustión completa, o sea, para buscar el trióxido de azufre. ¿Sí? Entonces, esa parte del azufre igual tienen que, si es que entra un ejercicio así relacionado con azufre, tienen que ver bien cómo les estoy especificando. Para el azufre, el modo de calcular los moles de oxígeno para la combustión parte más que nada de lo que nos indica el enunciado. Este ejercicio, y por ejemplo de la guía 7, nos indica que, nos da a entender que el oxígeno necesario solo se calcula a partir de la reacción de combustión. Entonces partimos de eso, pero como han visto en estos otros ejercicios, nos indica que se buscaba la combustión completa. Entonces, calculamos el oxígeno partiendo de la combustión completa. Bueno, ese era el detalle con el azufre en el tema de la combustión. ¿Sí? Bueno, esos son los detallitos que he visto, que la mayoría tal vez se ha confundido o no se ha equivocado. Entonces, no sé si hay alguna consulta de todo lo que les he explicado. Ha sido un poco más que nada verbal, ¿no? Para que lo entiendan, no sé. Todo esto que les he explicado es un poco difícil, tal vez ponerlo, no sé, en un formulario o algo así. Entonces, bueno, he tratado de hacerlo de forma que puedan entenderlo. ¿Tienen alguna consulta? Tal vez alguna parte aún no entienden bien. Tenemos 5 minutos, puedo responderles. ¿Alguien tiene alguna duda? Sí. ¿Se ha entendido todo? ¿Me ¿Sí? escuchan? Sí, sí. En el problema 2, hemos tomado en cuenta, por si acaso, lo que dice que el 10% reacciona con el 50% de exceso. ¿Cómo? No estoy entendiendo. En el problema 2, usted Sí. ha considerado que directamente que el exceso es el 50%, pero el problema creo que no indica eso. Aquí está. Se quema con 50% de aire en exceso. Sí, no dice que el exceso sea el 50%. Según yo. Eso no entiendo. A ver, acá nos dice un gas con la siguiente composición. Metano 50%, etano 25%, dióxido, monóxido 10%, oxígeno 5%, nitrógeno 10%, se quema con 50% de aire en exceso. Entonces, en este ejercicio tenemos acá, este es el ejercicio 2, estas son nuestras composiciones de los compuestos. Y el porcentaje de exceso del aire es 50%.
No sé en qué parte tiene la confusión. ¿Se ha entendido? Sí, sí, más o menos. Bueno, aquí directamente estos porcentajes son las composiciones de los gases que están entrando, ¿sí? Es esa parte. Entonces, esta composición se está quemando con 50% de aire en exceso. Entonces, a partir de esto, como ya les había indicado, con estos moles de los gases que se van a combustionar, que son estos, calculamos el oxígeno teórico. El oxígeno teórico. El oxígeno que necesitamos para que estas tres reacciones se quemen, ¿cierto? Pero de todo ese oxígeno que necesitamos, 5 moles ya están entrando. Entonces, si ya tenemos un porcentaje, si ya tenemos una cantidad de moles de oxígeno que está entrando acá en el flujo 1, no vamos a pedir todos estos moles del aire, porque no podemos desperdiciar el oxígeno que tenemos acá en el flujo 1 de entrada. Por eso hacemos esta relación, esta resta, que considerando que de estos 192,5 que necesitamos, 5 ya van a entrar con el flujo 1, y del resto va a entrar con el aire. Entonces, de este resto que va a entrar con el aire, el exceso lo sacamos, porque el exceso solo es para el aire, ¿sí? O sea, solo es para el oxígeno que va a entrar con el aire. Considerando que este es el oxígeno que va a entrar con el aire, a estos moles le sacamos el exceso. Y nos da esta cantidad. Esta cantidad va a entrar con el aire, más estos 5 moles que ya teníamos del flujo 1, la cantidad total que va a entrar va a ser esta. Y a partir de esta desarrollamos las ecuaciones o calculamos todo lo que va a reaccionar. ¿Sí? Bueno, espero haya quedado claro. No sé, ¿tienen alguna otra consulta? Sí, una preguntita. Okay. O sea, por decir, usted habló del azufre que cuando no te especifica que se va a pasar a SO3, se tiene que ser sobre la combustión del SO2, ¿verdad? Ahora la pregunta va, digamos, si te dice que, por ejemplo, entra azufre y reacciona con oxígeno, pero el objetivo era generar SO3, pero por desgracia solo se genera SO2, digamos, en ese caso tendría que ser igualar la ecuación sobre la reacción del SO3. Sí, porque te está diciendo que estás poniendo el oxígeno buscando que se forme SO3. Entonces, el oxígeno que entra, estás alimentándolo haciendo esa concentración. Lamentablemente, no se ha formado SO3, todo se ha formado SO2, pero lo que querías era SO3. Entonces, el oxígeno, el porcentaje de exceso que has querido meter es a partir de buscar el SO3. Ok, sí, gracias. Ya. Bueno, voy a enviarles un enlace más, ¿sí? Porque, bueno, vamos a seguir avanzando en lo que es la parte del segundo parcial, no podemos atrasarnos con eso. Ya tenemos menos de un minuto, así que ahorita les envío el enlace para una clase más, ¿sí?